Murió el empresario Adrián Hernández, quien luego de ser el presidente de una empresa de telefonía celular que llegó a ser la segunda más importante de Colombia y también del continente latinoamericano, como lo fue Comcel, cayó en la pobreza a raíz de una enfermedad, malos negocios y los excesos por la fama y el poder. Durante este fin de semana fue hallado sin vida. La historia del mexicano Adrián Hernández fue la de un exitoso empresario, pero también la de un hombre que llegó a la miseria. Como presidente de Comcel estuvo rodeado de lujos y de poder e hizo una de las más grandes negociaciones para traer a Colombia la red 3G. Pero luego cayó en la pobreza, se alejó de su familia y supo que padecía Parkinson. En diálogo con Noticias Caracol contó lo que le ocurrió. Dejé mal mi familia, me enfoqué mucho en el logro del éxito profesional, material y pues cuesta eso realmente. Y después de haber tenido lujos, vehículos, propiedades y viajar por todo el mundo, incluso pasó hambre. Tuve el apoyo de muchos amigos que me ayudaron en lo económico para poder comer, para poder hospedarme. Pero yo creo que es una vida un poquito desordenada. Hace tan solo 2 semanas, Adrián Hernández le concedió una última entrevista al programa Los Informantes del canal Caracol. Me dijeron que era Parkinson y se me cayó el mundo. Duro. ¿Y qué hizo Marta? Dijo, lo acompaño, lo cuido. Pues entre cuidados y pleitos, ahí estuvimos. Mi hijo ya no quería que yo estuviera en la casa, ella tampoco, entonces yo agarré una maletita chelo que puede salir. La policía y la fiscalía confirmaron que la muerte del empresario fue natural y no violenta. La entrevista con Adrián Hernández podrán verla este domingo en el programa Los Informantes del canal Caracol.